Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos iniciando este Foro Humanidad 2020 el día de hoy, el viernes 18 de septiembre del año 2020, precisamente. Me llamo Raúl Encinas Rodríguez, presidente de México en Acción Sonora, y estamos transmitiendo para todo el continente americano. Estamos cubriendo de norte a sur, de costa a costa, desde el Atlántico al Pacífico. E iniciamos con un muy buen momento con Mamela Fiallo. Ahorita la vamos a presentar, ¿verdad, Luis? Tenemos un gran foro este fin de semana. Claro que sí, Raúl, mucho gusto. Mamela Fiallo, gracias por aceptar nuestra invitación. Yo soy Luis Alberto Miranda y pues ahí esperamos tener un buen diálogo. Una extraordinaria periodista nos visita el día de hoy en este Foro Humanidad 2020, Mamela Fiallo. Hoy, Mamela, deseamos que nos hables acerca de este progresismo. Hablar de izquierda o de derecha hoy en la actualidad quizá no sea tan encasillado, porque se ha perdido quizá la esencia de la derecha y se ha perdido quizá la esencia de la izquierda, aunque más que nunca hoy los progres están haciendo un gran daño. No sé si sea incorrecto poner este adjetivo o decir que están haciendo un grave daño, pero es ciertamente un grave daño que están haciendo al occidente los progres. ¿Qué pudiéramos decir, Mamela, del progresismo, de los progres? Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Qué honor para mí ser la que inaugura este maravilloso foro. Y nada es casual, desde la mitad del mundo, que es el corazón de América, tenía que venir este pechito. Así que gracias nuevamente por hacerme parte y por reconocerme como digna de ser la que da inicio. Y como me encanta que pasa siempre cuando participo de un foro, primero las damas. Así que una vez más, aquí estamos. Bueno, y te invito a una reflexión antes de, justamente cuando hablamos de términos y quienes defendemos la verdad con mayúscula, sabemos bien que existe el bien y el mal, pero el progresismo precisamente, que de progreso no tiene nada, sino que son los pasos progresivos hacia el totalitarismo, nos hacen tener hasta temor de decir las cosas con fuerza y con convicción, porque tenemos tanto miedo a ofender. Justo acabo una entrevista en Colombia que me pidieron hablar del progresismo y lo hice con un caso muy personal mío. Yo estaba caminando en la calle y vi a un señor y dije, este me va a robar. O sea, el instinto me dijo, este señor no tiene buenas intenciones. Pero claro, con mi formación progre, yo dije, ay, no puedo discriminar. Y seguí caminando. Resulta que el señor se dio la vuelta y me puso un cuchillo en la cara y me dijo, dame el celular o te corto la cara. Y era un cuchillo de sierra. El señor no contaba con que yo sé artes marciales, le quité el cuchillo, le inmovilicé las muñecas y salió bastante mal parado. Pero, ¿qué pasa? Esta ideología es tan opuesta a nuestro instinto de preservación, no solo como personas, individuos, sino como civilización y como especie. El progresismo nos exige ir contra la naturaleza en toda la esencia de la palabra. Y doy este ejemplo que es quizás cotidiano o mundano, nos ha pasado a cuantos. Tenemos más miedo de ofender al otro y de incomodar al otro que de resguardar nuestra propia integridad física. Porque primero está el miedo a ofender que la defensa de lo propio. Y a eso nos conduce el progresismo, a hablar con temor, a andar con miedo a no ofender. Y llegamos al punto donde nos es más valioso no molestar al otro que cuidarme yo. Y esto se traslada a todos los demás campos. El progresismo es una ideología que exige subvertir, que exige subjetivizar y que exige hacernos creer que no hay bien ni mal. Entonces, si no hay nada bueno ni nada malo, entonces, ¿cómo yo puedo criticar algo? ¿Cómo puedo yo discernir? ¿Cómo puedo saber qué es lo mejor para mí? Y esto se va a trasladar a todos los ámbitos sociales, por ejemplo, en el caso de elegir una pareja.
discriminar justamente viene de la idea de diferenciar, decir, esto es bueno, esto es malo. ¿Cómo puedo yo elegir un hombre virtuoso si yo no sé lo que es virtud? Si yo no sé lo que es bondad, si no sé lo que es malo ni bueno para mí, y si mi primera opción es no discriminarlo, y si es un hombre con fuertes antecedentes penales, y digo, pero es que no lo voy a discriminar, y termino siendo golpeada o algo peor, pero es que yo no lo quería discriminar. Entonces, realmente esto nos lleva a todo un abanico de conductas antisociales que realmente nos ponen en peligro. Ahora bien, desde nuestra moral, obviamente estamos llamados al perdón y a la noción de redención y que podemos ser mejores. Entonces, en ese sentido, obviamente alguien puede mejorar, no vamos a decir, bueno, no, estás condenado. Pero eso tampoco va a significar que vamos a exponernos a situaciones de riesgo. Y en ese sentido es muy importante, nuevamente, entender a distinguir, a discriminar en el mejor sentido de la palabra. Tampoco, en cambio, vamos a entrar en una burbuja. No, yo no me acerco a nadie porque todos pueden ser malos. No, justamente el discernimiento viene de la apertura de posibilidades a qué puede ser bueno y qué puede ser malo, y siempre con valores y nociones claras. Yo, como sé que hay mal en este mundo, yo me entrené y soy capaz de defenderme. Si yo no tuviese esta noción, yo andaría como Heidi por el bosque, no me va a pasar nada, todo el mundo es bueno, y no es la realidad. La realidad es que hay gente inconmensurablemente buena y hay gente nefasta. O bien hay gente que toma malas decisiones, y yo elijo no ser de esas personas que toman malas decisiones, aunque obviamente las he tomado en el pasado, muy, muy malas, pero he aprendido de ellas, y de lo que he vivido y aprendido quiero transmitirlo mejor. Entonces, el progresismo, si lo abordamos desde una ideología, hay que entenderla políticamente. Con la caída del muro de Berlín, tenemos que el socialismo muestra que fracasó. El muro se cayó y todos quisieron ir al otro lado. Entonces, la izquierda internacional, aunque bien dices, y te doy la razón, que en el caso de México decir que es de izquierda y que es derecha es bien confuso, porque los partidos que alegan ser de derecha terminan tomando agendas progres, feministas y tal. Entonces, es muy confuso. Entonces, sí, hablar de bien y mal, y quizás en un sentido teológico, la diestra y la siniestra. Y sobre todo, entendiendo movimientos, y no es casual, y por eso invito a los mexicanos en particular. Hoy México es sede del Grupo de Puebla. ¿Y qué es el Grupo de Puebla? Es precisamente la cohesión y la congregación de los progresistas. Con la caída del muro de Berlín, como mencionaba, la izquierda se ve ante la necesidad de reorganizarse y forman el Foro de Sao Paulo. Se alimenta Cuba, claro, Cuba pierde a su gran financista, que fue la Unión Soviética, y bien, el propio Karl Marx lo reconoce: para que haya socialismo debe haber capitalismo, es decir, para distribuir primero hay que producir. Y se queda sin la teta del Estado soviético, entonces necesita de quién alimentarse. ¿Quién? El petróleo venezolano, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil. Ustedes lo vieron salpicado también en sus respectivas naciones, ustedes de México y quienes nos escuchan, lo que fue el caso Odebrecht, u Odebrecht, como se pronuncie según cada lugar. Marcelo Odebrecht, el gerente general, ahora está en prisión domiciliaria, acabó de dar información, y él admitió que Lula da Silva, el presidente de Brasil, que facilitó todo esto, ordenaba usar dinero de los contribuyentes brasileños para hacer puertos en Cuba, lo cual rompe uno de los grandes mitos del bloqueo que sufre Cuba, sino que hay una fuerte inyección de capital, simplemente no llegan a la población civil. ¿Por qué digo esto? Con el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil, él dijo: se acabó el negocio, porque Brasil no solo financiaba la infraestructura cubana, sino que Brasil actuaba como garante frente a los prestamistas internacionales. Y Cuba nunca paga sus deudas porque no tiene dinero. Entonces Brasil, además de ser su garante, si Cuba no pagaba, Brasil pagaba con el dinero de los contribuyentes. Entonces, bueno,
Ya vamos a lo concreto. La izquierda internacional ya no puede reunirse en el Foro de Sao Paulo, ya no tiene el dinero de la Unión Soviética. ¿A dónde vamos? A un aliado. ¿Quién es nuestro aliado más fuerte hoy? Pues Andrés Manuel López Obrador, mi México querido. Entonces el grupo de pueblos se organiza ahí y son los progresistas. Muy importante entender el término progresista, como dije anteriormente, con los deditos. No se trata de progreso, se trata de pasos progresivos hacia el totalitarismo. El término totalitarismo es muy importante porque, como su nombre lo indica, es todo. Es que todo esté regulado por la revolución, es que la lengua se adapte, es no discriminar, porque discriminar es malo, y es incluso criminalizar el pensamiento, porque yo prefiero antes que me asalten y me corten la cara, antes que discriminar a un señor. Entonces, es realmente el ablandamiento de la sociedad y el desprendimiento total del sentido de supervivencia. Y yo, como profesora de lengua y de historia, me veo ante la necesidad de profundizar el fenómeno y no quedarnos solo en quién fue, quién se encarga, dónde está. No, es la importancia de la palabra y su significado. El progresismo, también pensado este término, nos hace creer que nos conduce hacia el progreso, pero no es el económico bajo ninguna circunstancia, y su concepto de progreso es distanciarse de todo aquello que es tradicional. Es decir, todo lo que se adjudica tradicional es retrógrado y debe ser eliminado. Entonces, progreso es destruir a la familia. Progreso es superar el hombre y la mujer. Esas son convenciones arcaicas. Nosotros somos progresistas, nosotros somos no binarios. La heterosexualidad, esas cosas del pasado. Yo soy pansexual, yo no discrimino, yo no elijo a los hombres o a las mujeres, yo amo a todos. Entonces, el progresismo, nuevamente, es el desvinculamiento del instinto, de la naturaleza, pero sobre todo de la preservación. Y a lo que se llama, como dijimos, la política es muy difusa, pero dentro de lo que es la filosofía, el conservadurismo plantea precisamente que hay algo que vale la pena conservar. ¿Y qué es ese algo que vale la pena conservar? La vida, la familia, las tradiciones, la cultura y la nación. Y eso es lo importante, no hay que confundir nación con Estado, porque no es lo mismo. Pueden ir de la mano, pero no son lo mismo. Y ese es uno de los grandes conflictos. La nación somos todos, pero el Estado no somos todos. El Estado es quien está al mando. Y en este momento estamos viendo que claramente no nos representa. Y tampoco el Estado representa a la nación. Entonces, muy importante distinguir estos conceptos. Mamela, sí. Tenemos esto que dijiste al principio, esta frase, una frase lapidaria, que el progresismo es ir contra la naturaleza. Y ahorita comentabas, uno de los principales objetivos de este progresismo es destruir la familia, Mamela. Claramente lo podemos decir. Este gobierno de izquierda, este gobierno progresista, el presidente de México, todos los días, no sé si sepas, pero todos los días sale 3 horas, 2 horas a hablar todas las mañanas, a hablar de un mundo feliz, a hablar de un progresismo. No el de Huxley, ¿no? No el de Huxley. No, es un mundo feliz, versión socialismo progre. Y las políticas públicas que plantea la ONU específicamente es la deconstrucción, utilizan ese término, deconstrucción de la familia. ¿Qué significa este primer objetivo de destruir la familia? Bueno, permítanme refutar. Yo sí creo que conduce al mundo feliz de Huxley. Y creo que en la mayoría de mis presentaciones yo cito ese libro e invito a leerlo, porque precisamente es hacia el mundo que nos conduce el progresismo. En un mundo feliz,
como el que auguró Aldous Huxley y hacia el cual nos direcciona López Obrador, en ese mundo ya no hay amor, porque el amor conduce al odio. En ese mundo ya no hay familia. Hay un pequeño reducto que se llaman personas libres, que viven aislados en la naturaleza y todavía paren a sus crías como perros. Ojo, justamente porque en el mundo feliz, en el futuro progresista, ya la reproducción humana no se da vía natural, sino vía artificial en máquinas. Y el sexo ya no se da con fines reproductivos, sino solo como una descarga física en la jornada laboral. Estás un poquito tenso y dices, bueno, voy a copular. ¿Listo? Y descargué. Y tampoco se come carne. Justamente porque la carne es algo tan propio de nuestro instinto. Y en ese sentido me gusta citar a un gran argentino que decía civilización o barbarie y a un gran ecuatoriano que decía demasiada civilización conduce a un exceso de barbarie. Porque cuando la civilización llega al punto que nos volvemos unos señores tan sofisticados que yo no me voy a ensuciar las manos, llegan las bestias y te aplastan. ¡Ay! Mi monóculo. Entonces, muy importante entender en ese sentido la importancia del equilibrio, porque si bien debemos vivir una vida en armonía acorde a nuestra naturaleza, tampoco debemos apelar a un primitivismo que nos desvincula de los avances civilizatorios que hemos logrado que nos permiten vivir más y mejor. De hecho, nosotros, por ejemplo, en nuestra casa gozamos de un baño. Cuando nosotros hacemos nuestras funciones fisiológicas, usamos 8 litros de agua limpia. Imagínense para la cabeza de un progre, ¿no? Porque realmente en el África, que es el continente más pobre de nuestro mundo, la mayor causa de muerte es por la falta de agua salubre. Y nosotros usamos agua potable para liberar nuestros desechos. Dices, ¡qué injusticia! Dices, no, en realidad, ¿qué tal si mejor creamos plantas desalinizadoras? Entonces, realmente la mente del progre ve lo malo como bueno y lo bueno como malo. Tener agua limpia para nuestra higiene personal nos permite vivir más y mejor. Hacer nuestras funciones fisiológicas en un contexto privado nos permite vivir con mayores estándares de higiene, lejos de la comida, lejos de nuestras actividades cotidianas, porque lo que sucede en el baño tiene alto índice bacteriológico. Entonces, todo eso que nos ha permitido avanzar, progresar, para el progresismo es retroceso. Si me permiten, les cuento algo que aprendí en la universidad. Yo como pedagoga estudié, tengo una base en psicología, y la profesora de psicología nos dijo que, inspirada en la noción freudiana, que los niños aprenden a ir al baño solos porque les produce placer sexual. Entonces, primero, estamos sexualizando a niños de 2 y 3 años y nos están enseñando como jóvenes universitarios a sexualizar a esos niños de 2 o 3 años. Digo, ¿qué tal si pensamos al revés? Que ese niño aprende a ir al baño solo porque le da un sentimiento de satisfacción emocional. Es decir, ¡mami, lo logré! Y no, o no sé cómo vive su placer sexual un niño y no quiero tampoco imaginarlo. Y por otro lado, esa noción de también aliviar la carga a los padres, ¿no? Decir, mami, ya no hace falta que me acompañes al baño, yo puedo solito. Entonces, esa satisfacción moral que no es una satisfacción sexual. Y por otro lado, la misma profesora en la siguiente clase nos dijo, perdón que use tantos ejemplos escatológicos, pero es importante, nos dijo que la caca no... ¿Cómo? Nos dijo la profesora que la caca no huele mal. Lo que pasa es que tenemos rechazo hacia ese aroma por envidia. Porque cuando éramos niños, sí, imagínense, porque cuando éramos niños nos hacíamos caca encima. Y tenemos envidia de ese momento en nuestra vida. Y dices, o sea,
pensemos en la higiene, pensemos en la salud, todas las infecciones que eso nos puede producir, la irritación en la piel. ¿Cómo conduces una vida profesional si tienes caca encima? O sea, y claro, todo este concepto, vemos cómo necesito a ver, ¿cómo lo organizo? Perdón. Esto todo viene de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt se funda en la década de los 30 en Alemania. ¿Por qué? Precisamente porque la lógica no obedece al socialismo, no obedece al progresismo. Si tú vas al campo y le dices a un campesino, vea señor, aunque yo me veo como mujer, yo exijo que me llame Jaime porque yo me siento varón. Y el campesino se va a quitar el sombrero y le va a decir, pues señorita, yo le veo bien femenina. Entonces, por eso entendí cómo es necesario el adoctrinamiento. Y la Escuela de Frankfurt se funda precisamente porque necesita generar un cambio en la cultura, en la sociedad, en la educación, sembrar la semilla para cosecharlo en la política y economía. Y ya les digo, nosotros estudiantes de primer año, a mí no se me presentó como una hipótesis o como una teoría, a mí se me presentó como verdad, y yo con mis escasos 19 años, que me lo diga un profesor en una carrera que estoy pagando un montón de plata y me dice, yo salí de la clase así como, o sea, todas mis ideas cambiadas, y no termina ahí. O sea, y quiero hacerles entender la importancia de la perversidad de estas ideas. Es decir, la sociedad nos obliga a ir a espacios privados. Y aquí vincula la culpa que conciben como católica, este pudor del cuerpo, esta sacralidad del cuerpo, que lo que es lo más privado, que es lo íntimo, es mío y no lo comparto con nadie, y por eso yo hago mis funciones fisiológicas en el baño, en un espacio contenido. Para mi profesora de psicología, que venía de la Universidad de Buenos Aires, que es una de las universidades estatales más grandes del continente, eso es un horror. Si la sociedad nos obliga a ir al baño en privado con vergüenza, nosotros tenemos envidia de no hacernos caca encima. O sea, realmente... Y claro, aquí vinculan la ética cristiana, la moral católica, la noción de la propiedad privada del capitalismo, y cohesiona todo esto como el nuevo mal. Eso está mal. Nosotros, para ser libres, debemos hacernos caca encima sin pudor. Y es lo que estamos viendo en las marchas feministas. En las marchas feministas que están destruyendo México y toda la región, ¿qué están haciendo? Están orinándose y defecándose en las plazas públicas. ¿Por qué? Porque están llevando lo más privado, que es lo íntimo, al espacio social. En la antigua Roma no existían baños en las casas, existían baños públicos y todos iban al baño juntos, y en ese espacio también se contrataba prostitución, incluso prostitución infantil. Claro, porque lo íntimo se socializaba, porque lo privado sucedía en un ámbito público. Entonces, si yo puedo defecar al lado de mi vecino, ¿por qué no puedo pedir un favor sexual también? Entonces, en ese sentido es muy importante entender el vínculo entre lo privado y lo íntimo y la exclusividad. Entonces, ¿por qué es tan importante para el progresismo rechazar todos estos conceptos de construir y destruir, pero sobre todo manipular a esas mentes maleables? Que yo lo sufrí a mis 19 años, salí, o sea, porque aparte son unos súper intelectuales, y eso es muy importante. Perdón. Se presentan, Mamela, así como esos intelectuales con un halo de lo sé todo, me apoya todo el universo, y desgraciadamente tú lo viviste a los 19 años, Mamela, pero estos progres quieren incluirlo desde bebés, hablando de baños neutros, es decir, baños en donde vaya un adulto, un niño, una niña, un hombre que se siente mujer, una mujer que se siente hombre, etcétera. Y llegaríamos a niveles en los cuales en los libros de texto en México y en muchos lugares en Latinoamérica, en América,
Se habla acerca de igualdad sustantiva, que es decir, el niño puede tener relaciones con un adulto siempre y cuando lo consienta. Pero ¿cómo podemos hablar de un consentimiento de un menor de edad cuando no tiene claro conocimiento de lo que va a suceder? Y eso para los progres es como algo moderno, algo progresista, y lo quieren implantar peligrosamente desde bebés, Mamela. Absolutamente, y por eso es tan importante entender el término progresista y cómo no tiene nada que ver con progreso. Y en ese sentido también es una clara observación para quienes alegan ser occidentalistas y defensores de Occidente, pero no rescatan la moral cristiana. ¿Qué es Occidente sin la moral cristiana si no es la decadencia de Roma y Grecia? Y precisamente en Roma y Grecia vemos cómo el libertinaje sexual destruyó a esos dos grandes imperios. Entonces, cuando se atreven a decirnos retrógradas por cuestionar esas conductas, se ve que esa gente en su vida leyó historia, porque esto ya pasó. Esto ya pasó y condujo a la caída de grandes imperios, como ya se dijo. Sí. En Grecia estaba la diosa. Te quedaste un poco, Luis, sin conexión. En Grecia estaba la diosa Edos, ¿no? La diosa del... Sí, perdón, me falla el internet. En Grecia estaba la diosa Edos, ¿no? La diosa del pudor. Es decir, como que ha convivido tanto en... Perdón, estoy trabado, me traba, está muy lejos del módem y siempre batallo con las... Estamos transmitiendo completamente en vivo, lo sabemos. Tenemos en el segundo foro Humanidad 2020 a Mamela Fiallo. Nos está hablando de estas ideas progresistas que pretenden rescatar lo peor de la antigüedad. Mamela, pretenden embarrarnos, ahorita hablabas de excremento, pretenden de embarrar de excremento desde bebés a nuestros niños, hablándoles de una sexualidad que no es necesaria en bebés, de una sexualidad. Hay un libro, en los libros de texto en nuestro país, Mamela, hablan que pueden ellos tener relaciones sexuales con quien quieran. Lo dicen en plural, es decir, les despiertan una sexualidad progresista y lo señala claramente la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero o el secretario de Educación Pública en nuestro país, que habría que enseñarles perspectiva de género. La perspectiva de género, pues es una idea muy progresista, pero como bien lo señalas, van contra la naturaleza. Sí, bueno, gracias por eso. De hecho, no es un dato menor, pero el 90% de las mujeres mexicanas tienen el virus del papiloma humano. Es decir, nosotros lejos, si viviésemos en una era en verdad científica, de progreso, la monogamia sería incentivada por una cuestión de salud. Sería lo lógico, porque precisamente tendríamos una noción de consecuencias a nuestros actos y no hay libertad sin responsabilidad. Sin embargo, el progresismo nos lleva a creer que todo lo que esté en contra de la moral tradicional, eso es progreso. No importa si incurrimos en conductas que ya se repitieron, que ya fallaron hace cientos y miles de años. Entonces, lo que cuentas es precisamente instrumental y es abusivo. Sexualizar a un niño tan chiquito es abuso, es causar un daño en su psiquis y es fomentar el abuso en todas sus formas. Y eso no es casual. De hecho, lo que se denomina el feminismo de tercera ola, el feminismo de género, que nace con Simone de Beauvoir, planteaba eso. En una publicación del diario Liberación, con T, que fue creada por Jean-Paul Sartre, que fue amante de Beauvoir,
3 hombres fueron penalizados por tener relaciones sexuales con adolescentes de 15 años. Entonces, los grandes intelectuales de la época, incluido Beauvoir, escribieron una carta diciendo que deberían poder vivir en libertad su sexualidad esos adolescentes. Sí, la relación sexual se dio sin violencia, pero de acuerdo a nuestro cuerpo normativo, de acuerdo a nuestras leyes y códigos penales, los menores de edad no pueden consentir, precisamente porque todavía no tienen la madurez necesaria para entender una relación sexual y el impacto que tiene. Entonces, esto es una lucha que lleva décadas, y nosotros en la región, como tenemos una cultura tan sólida y valores tan sólidos, no nos penetró en los 60s y 70s, como pasó en los países del norte, en América y en Europa. Y ahora nos han debilitado sistemáticamente para instaurarlo ahora. Allá el trabajo ya está hecho. En Canadá, de hecho, puede un hombre de más de 50 años identificarse como una niña de 6, y el Estado tiene la obligación de ponerlo en adopción porque él se percibe una niña de 6 años. Y como es una niña de 6 años ante el Estado, entonces hay que ponerla en educación primaria. Y los niños de 6 años tienen que convivir con una niña, con un hombre de barba que se cree niña. Entonces realmente no se está teniendo consideración por los niños, no se está cuidando a los niños, al contrario, se los está vulnerando. Y esto tiene un fin claro, que es precisamente retorcer a la sociedad, retorcer los valores, porque es la única forma en la cual se puede instaurar estas políticas tan destructivas, porque van contra la naturaleza y van contra la lógica. Entonces, como son ilógicos, solo se pueden instaurar mediante la fuerza. ¿Y quién tiene el monopolio de la fuerza? El Estado. El Estado. Una pregunta, Mamela. Tú que sabes artes marciales, si fueras a luchar contra un experto en Jiu-Jitsu, un experto en Kung Fu y en Kempo, ¿te pondrías a estudiar las formas? Si te dan un año para prepararte para luchar, ¿estudiarías el lenguaje físico de tu oponente, sus estrategias, sus formas, para poder ser una adversaria fuerte? La pregunta sería, la analogía, ¿qué conviene con esta gente si estudiamos sus conceptos, sus formas, su incapacidad de manejar con solidez lógica los argumentos? ¿Conviene que hablemos con ellos en su propio lenguaje, con ironía, por ejemplo, haciéndoles como si se les siguiera el rollo y les hicieras ver lo absurdos que son? O bien un lenguaje con una nomenclatura fuerte, sólida, lógica, pero que ellos están criticando. Entonces es como si no les pudieras hablar con lógica, con razón, con argumentos, porque eso lo tienen a mal. Mi pregunta sería si estudiar sus formas para ver lo absurdas que son, y con su propio lenguaje, con sus propias faltas, con sus propias fallas, inconsecuencias lógicas, atacarlos, discutir con ellos. ¿Convendría eso o no convendría? Te agradezco un montón tu pregunta, es muy importante porque muchas veces nos quedamos en la crítica y solo en lo que estamos en contra y no en lo que estamos a favor. Entonces está bien tener un espíritu crítico, pero también hay que ir con una propuesta. Entonces, por ejemplo, de la mano aquí con mi querido amigo Raúl y la gente de Sonora, emprendimos una campaña que fue Femenina sí, feminista no. Entonces, justamente ellos parten de destruir la feminidad, cuestionar la feminidad, subyugarla y sojuzgarla. ¿Nosotros qué hacemos? Elevarla. Entonces, yo creo fielmente, puedo equivocarme, pero no lo creo. En ese sentido, yo creo que no hay que adoptar sus palabras, hay que desmontarlas. Entonces, yo personalmente digo, la mujer hispanoamericana no necesita ser empoderada, es poderosa. Entonces, justamente sus palabras debilitadoras hay que elevarlas desde la fuerza. Y por otro lado, hay que conocerlos bien. Si todo amante de la libertad
de la vida, de los valores, de la familia, leyese el manifiesto comunista, sabría a quién nos estamos enfrentando. El manifiesto comunista dice en signos de exclamación, abolición de la familia. Si toda persona de fe leyese el manifiesto comunista, vería que después del signo de exclamación dice intenciones satánicas. En el tiempo de nuestras abuelas, el rechazo al comunismo era el rechazo a la persecución religiosa que conllevaban estas ideas. Y eso es algo que se ha perdido. Ustedes en México, que son nietos y bisnietos de cristeros, deberían tenerlo bastante claro. Y eso es algo muy importante. El progresismo piensa siempre en función de derechos. ¿Cuál es nuestro rol? Pensar en función de deberes. Nosotros tenemos un deber cívico y moral de rescatar lo mejor de nuestra historia y de transmitirlo a la siguiente generación. Entonces, en ese sentido, el humor, me encanta que lo menciones, hay que apelar al humor y nunca hay que perder la alegría por más indignante que esto sea. O sea, nos están diciendo que tenemos vergüenza porque, o envidia por ya no poder hacernos caca encima. Entonces, sí, o sea, ¿qué? Entonces, sí, cuando lo dijiste, yo me imaginé diciendo, platicándolo a mi esposa o a los amigos aquí, con permiso voy a ir al baño a tener un poco de envidia, no sé. Me encanta, me encanta. Y de hecho, te cuento, yo estuve en un taller de capacitación política con brasileros, y decían cómo realmente lograron el triunfo de Bolsonaro, y fue mediante los memes, fue mediante el humor, porque una imagen dice más que 1000 palabras, y lo que en Brasil llaman as tiazinhas do Zap, y que son las tías del WhatsApp. Todo lo que no las ay, verá, mijito. Entonces, realmente, nuestra lengua es materna por la importancia que tiene la mujer en el lenguaje. La mujer es la transmisora de la tradición oral. Entonces, sí, capaz que no leemos ni la mitad de los memes que nos mandan las tías, pero al final, por respeto y consideración, nos llegan. Creo que la herramienta es el humor es una gran herramienta, la sátira es una excelente herramienta y debemos ser mucho más conscientes. Y de hecho en Brasil tienen, por ejemplo, un grupo de bossa nova que se llaman los académicos de Milton Friedman, que enseñan sobre política y economía con música. Y esa es nuestra gran falencia. Nos falta cultura, nos falta narrativa, nos falta belleza. Porque nos falta justamente llegar, y esa es la cosa, mediante un debate lógico, nosotros no llegamos a esta gente, porque esta gente no se respalda en los argumentos ni en los fundamentos, sino en las emociones. Entonces nosotros tenemos que conquistar corazones. Dato mata relato nos encanta decir, pero dato mata el relato en papel. Debemos tener el fundamento teórico para respaldarnos, pero para llegar a otros, para conectar, necesitamos de empatía y no tratarle. De hecho, no sé si vieron el último live que hice con Agustín Laje, dice, ¿qué esas estúpidas? Y le dije, ingenuas. Sí, está bien. Está bien, decía, siempre me aterrizas, Mamela, decía, ¿no? Algo así, Agustín. Sí. Y debemos tener la libertad de llamar a una estúpida, porque claramente es una estúpida, pero también hay que humanizar al otro en cuanto es alguien ingenuo. Claro, es alguien ingenuo que cree eso. Y yo lo digo desde mi espacio personal. Yo compartía muchas de esas ideas porque yo me crié en Estados Unidos en educación estatal. Entonces es muy difícil salir de ese pensamiento. Y yo pude salir y del Fénix renace de las cenizas. Entonces realmente yo doy mi testimonio como alguien que pudo salir de eso. Y desde esa responsabilidad cívica y moral, yo digo, chicos, estas son las herramientas. Así de mal está la sociedad. Yo siempre digo, yo salí de Estados Unidos para dar un mensaje desde el futuro. Esto va a pasar. Yo viví en Argentina y vengo a Ecuador. Esto va a pasar. Porque todo ya pasó. Y por eso digo, nosotros tenemos un rol cívico y moral de poner un freno al avance progresista.
Y dejar bien en claro que no se trata de progreso, sino de pasos progresivos hacia el totalitarismo. Y estas pequeñas herramientas que uso es importante. Hay que apelar a la rima, hay que ser pedagógicos, hay que ser didácticos, hay que ser expresivos. Si yo vengo y te doy una charla así, ¿me vas a escuchar? No. Y esa es otra cosa. Hay que apelar al espíritu de los jóvenes. Nuestras ideas son antisistema. Entonces tenemos que hacerlo de forma divertida. O sea, hay que hacer memes de que son unos zombies, porque son unos zombies obedientes. Yo no podía creer en Argentina cuando vi a los estudiantes marchando por la educación pública. Yo en mi mente escuchaba Pink Floyd, que era justamente cómo llevaban al matadero. Y eran, queremos ser, o sea, en mi traducción, ¿no? Queremos ser adoctrinados. ¡No surge! Exacto, entonces realmente es aplastar ese espíritu del joven y o peor, canalizarlo hacia el mal. Ok, al principio de la entrevista que te hacemos, Mamela, decías que hay un ablandamiento. Usaste la palabra ablandamiento, citaste el libro, creo que de Facundo, de Civilización y Barbarie, y decías, no tanta civilización porque una especie de equilibrio con la barbarie. Le faltaría al hombre educado, a la mujer educada, lógica, respetuosa, cordial y empática, un poco de barbarismo le faltaría, no al grado de ser grosero ni nada, pero lo políticamente correcto es lo más civilizado y será lo que está ablandando al ser humano, al que debería responder. La cuestión sería, necesitaríamos un poco más de barbarismo dialéctico, es decir, cuestionarlo. Vamos a ver, pues, pero ¿por qué te sientes mujer? Dime, o si es hombre, no sé. Bueno, en mi caso personal, doy el ejemplo de las artes marciales. Yo creo que debemos ser defensores de la cultura y la civilización que hemos heredado y que somos parte de construir y defender de su deconstrucción. Ajá. Y reconocer que el mal existe. Ajá. Y como el mal existe, yo debo ser capaz de defenderme. Hay quienes defendemos de libre portación de armas, precisamente porque yo debo poder defenderme ante la barbarie, y yo debo ser, yo por ejemplo, yo tuve un problema de sobrepeso, por un problema de salud, y bajé muchísimo de peso, y me dijeron, ¿por qué? Y yo dije, porque quiero ser un mejor soldado de la batalla contracultural. Y lo dije con picardía, y se me rieron, pero es la realidad. En esta era, de la mano de este feminismo, la obesidad es aplaudida. Y la obesidad es contrario a la salud. Entonces nosotros en nuestra, bien dice la frase, no hay ética sin estética. La belleza tiene un valor, la belleza es una virtud. Y la belleza se basa en cálculos de armonía, de simetría. Si tu cuerpo desborda, sí, no es bello, es feo y no es sano. Entonces, en ese sentido, yo no apelo, bueno, a la barbarie dialéctica, sino a la conciencia del sentido de supervivencia. La conciencia de que solo porque vivimos detrás de 4 paredes no estamos a salvo, sino que en cualquier momento el enemigo puede acechar. Entonces, no desvincularnos de nuestro espíritu nuestro instinto de supervivencia, y saber que el depredador está al acecho. Entonces, en ese sentido, no apaciguarnos, yo creo más bien en la defensa. Okay. Y en la dialéctica, no, somos animales, pero animales racionales. Entonces, y yo lo uso siempre, por ejemplo, en el caso de la mujer, lo hablamos, la mujer yo creo fielmente que es una fuerza civilizadora y precisamente es quien debe canalizar esa barbarie que puede haber en el varón. Pero cuando esa mujer se vuelve una Medea, se vuelve lo que Freud llamaba la madre castradora. Entonces la mujer, como el hombre, tienen una función de equilibrio en la sociedad. Y justamente cuando la civilización nos vuelve así, es momento de hacer así. Porque no podemos bajar la guardia. Por más que vivamos en tiempos de abundancia y paz, el enemigo siempre puede atacar. Entonces, tener ese equilibrio entre lo natural
y lo civilizatorio, porque van de la mano. O sea, y vivir en naturaleza no es andar desnudos y haciéndonos caca encima como pretenden los progres, sino siendo fieles a nuestro instinto, a nuestra naturaleza y reconociendo qué conductas civilizatorias nos ayudan a vivir más y mejor, como es vestirnos y evitar la fricción e ir al baño en privacidad para evitar las bacterias. Mamela, comentas que también uno de los objetivos es la libertad, pero estos gobiernos progresistas están dejando que la barbarie pueda hacer lo que se le pegue la gana. En nuestros países latinoamericanos, las marchas se han convertido en un desastre para las ciudades que las sufren. Es golpear la propiedad privada, quemar la propiedad privada, destruir la propiedad privada y pública también. Es decir, los autobuses públicos, la nomenclatura, la señalización, los árboles, los centros comerciales, el cristal de ese comercio, la casa, el hogar de las personas, específicamente también los templos en nuestros países han sido rayados, quemados, destruidos en sus fachadas, porque estos progresistas dicen, déjenlos, tienen derecho. Han sido ofendidos durante mucho tiempo y merecen descargar esa furia en la propiedad privada. Quieren destruir también la propiedad privada. Perdón, nada más, es que recuerdo que destruyeron un edificio histórico y uno de los funcionarios, cuando le preguntaron si estuvo bien que hayan utilizado. Luis se nos congela cuando destruyeron, sí, cuando destruyeron el edificio, le preguntaron a un funcionario progre y que quiere tener un alto próximamente, y decía que no había problema. Fue el secretario de Relaciones Exteriores, Mamela, Marcelo Ebrard Casaubon, quien pues socializó, financió el aborto en Ciudad de México en el 2007. Wow, qué importante. Y sí, va de la mano, y es muy importante, va de la mano de lo que decía de que el exceso de civilización conduce al exceso de barbarie. En la vida en ciudad, en la vida civilizada, el monopolio de la fuerza la tiene el Estado. Entonces, el monopolio de la defensa le corresponde. Si están destruyendo todo, yo dependo de la policía, yo dependo de las fuerzas del orden y yo no puedo hacer nada. Entonces, precisamente por eso digo que debe haber un equilibrio, y para quienes creemos en la legítima defensa, creemos que deberíamos poder defendernos ante estos ataques, y es precisamente algo que se debate ahora en Estados Unidos, que ahora que están saqueando a las comunidades, la gente sale a defenderse y termina siendo criminalizada. Entonces, el delincuente te puede saquear tu casa, tu ciudad, y tú no puedes hacer nada. Entonces, por eso es tan importante ese sano equilibrio entre civilización y barbarie, justamente al punto que no nos desprendamos del instinto de supervivencia y tampoco nos dejemos avasallar por los salvajes. Estamos transmitiendo completamente en vivo por medio de México en Acción Sonora, esta página de Facebook cubriendo todo el continente americano. Preguntan estos argumentos ridículos, pone que les importa más el inmueble o el monumento, pretexto para vandalizar algo. No es necesariamente que nos importe más el bien inmueble, pero es una propiedad y hay que cuidarla y respetarla. Tanto más, obviamente, una persona humana, porque los progresistas, Mamela, también señalan que hay que cuidar la naturaleza, cuidar el pasto, cuidar el árbol, pero no se preocupan por el niño en el vientre materno. No, y tampoco les preocupa el pasto y el árbol en sus protestas. ¿Cuántos árboles destruyen en los saqueos?
Y hay que entender que el sentido de propiedad comienza con la persona. Yo protejo mi privacidad, mi intimidad de una agresión, de la misma forma que protejo mi tienda, mi inmueble. Y cuando dañas la propiedad de una persona, dañas no solo lo material, son todos los años que se esforzó por construir eso. Le quitas el sustento a su familia y hay que apelar a esos puntos y decirlo. Porque eso es lo importante, decir, es que a ustedes solo les importan las paredes. No, me importa vivir en una sociedad donde paga el culpable, no el inocente. Todo va de la mano. Y lo que mencionas del aborto. El aborto es la subversión de los valores en todo sentido. Es pedir que el médico que jura salvar vidas sea quien la quita. Exige que la justicia no criminalice al delincuente, sino al inocente. Y socialmente te hace creer que te importa más los niños que las mujeres. No, a mí me importan las mujeres desde el vientre y me importan tanto las mujeres que no quiero convertir a su útero, que es una cuna, en un cementerio. Entonces hay que ser muy astutos en las palabras que usamos, cómo lo transmitimos y llegar a esas personas, porque la mayoría, me atrevo a decir, de las personas que adhieren al feminismo llegan con buenas intenciones. Sabemos de qué está empedrado el infierno, pero también sabemos que con los argumentos adecuados y sobre todo con empatía, llegamos a más corazones que tratándolas como idiotas y sobre todo nosotros como providas, por favor, mejoremos nuestros argumentos. O sea, diciendo, cierra las piernas, ¿convocas más provida? No. Tienes que ser provida en toda la esencia de la palabra y decir, yo quiero vivir mejor, y entonces exprésate mejor. Y esta forma de poder tener el conocimiento no se adquiere el conocimiento más que con leer, con estudiar, por supuesto, y es lo que debemos hacer los pro vida, los pro familia y los pro libertades, Mamela. Tú eres muy activa, por supuesto, en redes sociales. ¿Nos pudieras compartir tus redes sociales? Sí, con gusto. En Instagram soy Mamela Fiallo Flor, Fiallo con doble L. En Twitter igual, pero sin la R final, Mamela Fiallo Flor. En YouTube, Mamela Fiallo. Y en Facebook, que es donde más me muevo, la fanpage es Mamela. También, por supuesto, sí, y compartir lo más posible, seguirla, conocer de primera mano lo que Mamela Fiallo tiene para nosotros. Te he comentado que en una de las páginas que tenemos, Políticamente Incorrecto, allí tenemos una sección tuya que la inauguramos, es sección Mamela Fiallo, Mamela, ¿no? Que tiene muchos seguidores en Políticamente Incorrecto. Mamela, te agradecemos la oportunidad que nos has dado de compartir esta tarde en Foro Humanidad 2020. Muchísimas gracias por tu participación. Queremos entregarte un reconocimiento virtual, te lo haremos llegar, por supuesto, de forma virtual también. Acá se presenta. Foro Humanidad otorga el presente reconocimiento a Mamela Fiallo Flor por su participación en el segundo Foro Humanidad 2020. Estamos agradecidos con tu participación el día de hoy, Mamela. Ay, muchísimas gracias. Es para mí un honor y ver semejantes referentes con los cuales voy a compartir este espacio. Invito, por favor, a los mexicanos y a quienes nos vean en todas las nacionalidades. Seamos orgullosos de dónde venimos. Nosotras somos una cultura que viene del amor y la unión. Somos los herederos de una cultura que conquistó todo un continente precisamente desde ese ímpetu civilizatorio. Y no permitamos que la civilización sea ablandamiento, sino abracemos la civilización desde el rescate, desde de las mejores virtudes y seamos portadores del alegre mensaje. Ya saben a qué me refiero. Entonces, no se dejen apabullar. Retrógrado es quien quiere volver al tiempo del sacrificio humano. Retrógrada es aquel que quiere sexualizar al niño. Retrógrada es aquel que nunca estudió la historia de la humanidad y por eso quiere que volvamos a la peor barbarie. Así que vivamos en equilibrio.
entre personas civilizadas y personas que no se desvinculan de su instinto de preservación. Proteger la vida es protegerla en su totalidad. Mientras reina la vulgaridad, la fealdad y la suciedad, seamos nosotros portadores de la virtud, de la belleza y por supuesto la higiene, porque eso conduce a la salud. Claro, la higiene. Queremos cerrar también con un comentario que te hacen, Mamela. Felicidades, eres espectacular. Tu porte es trascendental. Muchísimas gracias por lo que nos has compartido esta tarde en Foro Humanidad 2020. Agradecemos esas muestras de cercanía que nos ofreces hasta acá, hasta el estado de Sonora. Sabemos que ya serán las 7 de la tarde por allá en Ecuador. Está en la mitad del mundo, Mamela, compartiendo con nosotros acá y en todo el continente. Hay información de ahorita de la gente de Perú, creo que de Argentina, de Centroamérica y por supuesto de nuestro país, México. Ha sido un gusto, gracias nuevamente. Mucho amor para todos. Que se multiplique el amor frente al odio que nos pretenden sembrar. Seamos más, seamos mejores. Te agradecemos. Hay personas que están preguntando que si va a quedar grabado. Por supuesto, va a quedar grabado en esta página de México en Acción Sonora, que regularmente Facebook nos la censura. En unos días también va a estar este programa en la página en YouTube, en el canal de Ideología del Caos. El canal Ideología del Caos en YouTube también va a estar este programa. Muchísimas gracias, Mamela. Buenas noches allá en Ecuador.